Buen día, bienvenidos a CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, a sus conferencias de los días domingo. Queremos darles unas indicaciones para no interferir en el ancho de banda y en la transmisión de la conferencia del día de hoy. Por favor, mantengan su micrófono y su video apagado. De igual manera, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, a suscribirse en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, es BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para recibir oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. Le recomendamos que por favor las preguntas las realicen al finalizar la conferencia a través del chat para llevarles un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos escuchan de diferentes latitudes. Es muy agradable compartir con ustedes cada domingo, también especialmente a quienes pertenecen al Movimiento de Cultura Espírita CIMA, a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu, y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy damos la bienvenida a un querido amigo que nos acompaña, un compañero de ideales, quien es ingeniero técnico químico, tiene formación en psicología, es miembro fundador y actual vicepresidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, redactor del boletín trimestral Flama Espírita, colabora en la revista de Cultura Espírita Evolución, participa como conferencista en diversos eventos, da regularmente conferencias de temática espírita en la sede del Centro Barcelonés de Cultura Espírita. Es delegado especial de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Y sin más preámbulos, lo que queremos es disfrutar de la conferencia de nuestro querido amigo David Santamaría, las razones del espiritismo. Adelante, David, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yasira. Siempre es un placer estar en la sala virtual de CIMA, donde nos encontramos muy cómodos. Felicitaros una vez más, como ya hemos hecho y hace todo el mundo, por vuestra iniciativa, esfuerzo y trabajo. Hoy vamos a hablar de las razones del espiritismo, que son muchas y son de peso, como iremos viendo. Vamos a ver una presentación donde me servirá de guía. Muy bien. Perfecto. Bien, en esta primera diapositiva ya vemos la idea que Kardec tenía sobre la fortaleza del espiritismo, cuando nos dice al final del libro de los espíritus que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón, al buen sentido. Ya nos marca el camino: filosofía, razón, buen sentido. Y en el discurso que realizó en Lyon y en Burdeos en 1862, en uno de sus varios viajes propagandísticos, este es uno de los que más hay que resaltar porque visitó 20 ciudades, dando conferencias, asistiendo a reuniones, compartiendo con el movimiento espiritista de la época y dándose cuenta que la fuerza del espiritismo era enorme,
porque él mismo al inicio del discurso recuerda que en 1860, en su primer viaje, en Lyon y en Burdeos había unas decenas de espiritistas. En 1861 había ya centenares y en 1862, solo un año después, había ya millares. Es decir, que la fuerza del espiritismo se hacía notar. Y en ese discurso, Kardec dice que el espiritismo se apoya pues en hechos. Los hechos, de acuerdo con el razonamiento y una rigurosa lógica, dan a la doctrina espiritista el carácter de positivismo que conviene a nuestra época. Y yo me atrevería a ampliar y decir que no solamente a aquella época, a mediados del siglo XIX, sino ahora mismo. En el siglo XXI, la fuerza del espiritismo sigue siendo la misma. Los hechos, el razonamiento y la lógica. Y creo que todavía estamos en esa fase positivista. No olvidemos que el positivismo es una doctrina filosófica materialista, pero que yo creo que sigue vigente en nuestra época. Vamos a ir resiguiendo todos estos aspectos que Kardec nos menciona en esta primera diapositiva. Los hechos. Allí se encuentra el verdadero criterio de nuestros juicios. El argumento sin réplica. En ausencia de hechos, la duda es la opinión del sabio. Y aquí Kardec subraya este aspecto de que la duda es la opinión del sabio cuando no hay hechos, porque él estaba muy molesto con las corporaciones sabias de su época, y también podríamos decir lo mismo nosotros en nuestra época, de que no examinaban el espiritismo de una manera correcta, porque para examinar y opinar sobre espiritismo hay que conocer el espiritismo. Y ni en aquella época ni en esta las corporaciones sabias sabían lo que realmente es el espiritismo. Y los hechos son el argumento sin réplica, igual que nosotros, por lo menos por aquí, cuando vemos un cielo rojizo pensamos o va a llover o va a hacer viento, y no falla, porque es una consecuencia. Por lo tanto, en climatología, en filosofía, en moral, en todo, los hechos siempre son el punto inicial, el punto importante. Sin embargo, comprendemos perfectamente, sabemos perfectamente que en espiritismo no todos los hechos son fáciles de explicar. De hecho, en espiritismo hay situaciones, hay hechos, hay aspectos que no son sencillos de explicar. Algunos no sabemos explicarlos. Para algunos aspectos no tenemos respuesta, pero ello no quiere decir que los hechos no sigan estando ahí. En este sentido, Camilo Flammarion, discípulo de Kardec, recuerdo haber leído un libro de Camilo Flammarion, un librito pequeño titulado Las fuerzas naturales desconocidas, y en ese libro, en el prólogo, Camilo Flammarion dice: cuando escribo este libro tengo encima de mi mesa mi carnet de socio de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Es decir, Kardec fue el maestro de Camilo Flammarion en todo este mundo de la investigación psíquica. Aunque después Flammarion se apartó del espiritismo, no por ello dejó de reconocer la valía de Kardec y no por ello dejó de investigar sobre las cuestiones psíquicas. Y en su obra La muerte y su misterio, escrita hace 100 años, nos dice: dado el estado actual de la ciencia, es un grave error no admitir sino los hechos explicables. No poder explicar una observación no quiere decir que sea falsa. Un hecho incomprensible es siempre un hecho, pero una explicación incomprensible no es una explicación. En el espiritismo tenemos hechos incomprensibles, pero que son hechos. Por ejemplo, la premonición. La premonición no es un hecho fácilmente explicable. Hay teorías diversas. No vamos a entretenernos hoy en ello, pero sí que todos sabemos que hay muchas explicaciones que se intentan dar para poder explicar cómo es posible que un hecho que todavía no ha ocurrido, un hecho que será la concatenación de otros hechos que todavía tampoco han ocurrido, alguien es capaz de ver ese hecho final, alguien es capaz de percibirlo. Pero
es un hecho y siempre será un hecho, aunque nuestras explicaciones sean incomprensibles. Pero muchas veces se acusa al espiritismo de no tener una explicación clara para todo. Pero bueno, si el hecho está ahí, ya llegará el momento en que seremos capaces de explicarlo. Lo importante es que reconozcamos los hechos y que los investiguemos para llegar, con la ayuda del mundo espiritual, a poder comprender en algún momento por qué se producen esos hechos. Otros hay también no muy fáciles de explicar, como por ejemplo el movimiento de objetos. Los espíritus se lo explicaron a Kardec, pero cuando uno lee su explicación no es fácil de entender. Por lo tanto, son hechos que nos demuestran que hay una actuación desde el mundo espiritual y eso es lo que realmente en el fondo importa. Vamos con el razonamiento, ese segundo aspecto que nos marcaba Kardec en el principio de su discurso en León y en Burdeos. Incluso aquel que no haya sido testigo de ninguno de los fenómenos materiales que se obtienen en las manifestaciones, se dice a sí mismo: fuera de esos fenómenos existe la filosofía, que me explica lo que ninguna otra filosofía me había explicado. En ella encuentro únicamente por medio del razonamiento una demostración racional de los asuntos que interesan en grado sumo a mi porvenir. Me proporciona calma, seguridad y confianza. Me libera del tormento de la incertidumbre. Es otro párrafo de una de las conclusiones del Libro de los Espíritus. Esta palabra, ninguna otra filosofía le había explicado, está en mayúsculas en el texto original de Kardec. Ahí el maestro de León ya nos remarca una vez más la importancia que tiene el razonamiento. En sus obras, en más de una oportunidad, Kardec ya dice que conoce a muchas personas que se han acercado al espiritismo no por los fenómenos materiales, no por la mediumnidad, sino por el razonamiento filosófico. Por eso es tan importante un buen razonamiento filosófico, porque la mediumnidad puede llamar la atención a determinadas personas, como de hecho se la llamó a Allan Kardec. Pero Allan Kardec supo ir más allá, supo extraer de esa fenomenología todo un conjunto filosófico. Pero muchas personas se quedan solo en el aspecto mediúmnico y no son capaces de seguir un poco más adelante. Si lo hicieran, se darían cuenta de que el espiritismo sí que trata de asuntos que interesan mucho a nuestro porvenir como espíritus. Y lo más importante, nos libera del tormento de la incertidumbre, de pensar qué va a ocurrir con nosotros, qué hay después de la muerte, qué será de mí cuando mi cuerpo deje de existir. Son aspectos que realmente pueden y deben preocupar a muchísimas personas. Si a nosotros, que somos espiritistas, nos preocupan, pues aquellos que no tengan conocimientos de espiritismo deben preocuparles todavía más. Sigue Kardec en esa misma conclusión del Libro de los Espíritus, diciendo que el desarrollo de las ideas espíritas presenta tres periodos distintos. El primero es el de la curiosidad, provocada por lo extraño de los fenómenos que se han producido. El segundo es el del razonamiento y la filosofía. Y el tercero, el de la aplicación y las consecuencias. Sigue insistiendo Kardec en la gran importancia del razonamiento y de la filosofía. Yo no sabría decir ahora mismo en qué periodo de esos tres estamos, como tampoco, no sé si sabría decir en qué otro de estos periodos que nos propone Allan Kardec en el número de diciembre de 1863 de la Revue Spirit, cuando nos dice que los periodos del espiritismo son 6. El de la curiosidad, el filosófico, el de lucha, que él enfatiza en el auto de fe de 1861 de Barcelona, el periodo religioso, el intermediario y el de regeneración social que él colocaba en el siglo XX. No hemos llegado todavía. Sería estupendo que pudiéramos pensar que estamos en ese periodo intermediario, saliendo del periodo religioso, que esto no estaría fácil, como ya sabemos, para llegar, cuando sea el momento, sea dentro de 10, 15, 20, 50, 100 años, 200, el tiempo es muy relativo, ya lo sabemos, podamos llegar a ese mundo de regeneración
de regeneración moral del que tanto hablaba Kardec. Muy bien. El tercer punto que encontrábamos en aquel párrafo del discurso de Kardec, la lógica. La lógica también es importantísima para el espiritismo, es una de las bases. La lógica, según nos dice la Academia Española de la Lengua, es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad. O sea que, aplicándolo al espiritismo, diríamos si las proposiciones espiritistas tienen buena relación con la verdad, porque no queremos, ni mucho menos, desde el pequeño conocimiento que tenemos de espiritismo, que las proposiciones espiritistas sean falsas. Los sinónimos pueden servirnos de ayuda para centrar aún todavía más la importancia de la lógica. La lógica también es la racionalidad, la coherencia, la razonabilidad, la comprensibilidad, la sensatez, la lucidez, las leyes naturales, la licitud, la justicia y la corrección. Yo creo que el espiritismo, que Allan Kardec supo dotar al espiritismo de un aspecto tan racional, tan coherente, tan razonable, tan sensato, tan lúcido, tan correcto, que si alguien lo lee los libros de Kardec de una manera pausada, tranquila y razonable, seguro que encontrará que sus proposiciones son correctas. No queremos decir que el espiritismo esté todo escrito, tampoco queremos decir que Kardec fuera infalible, evidentemente no lo era, pero sí que pensamos que en la mayor parte de sus proposiciones aflora el pensamiento racionalista, moralizador, filosófico que Kardec supo transmitirnos. El cuarto punto al que se refería Kardec en aquel discurso era el positivismo. Y cuando Kardec nos habla de positivismo, se está refiriendo, pensamos, a la doctrina de Auguste Comte, que fue un gran filósofo francés de la época de Kardec. De hecho, Auguste Comte falleció en 1857, es decir, que Kardec debía conocer perfectamente las teorías materialistas de Auguste Comte, porque en su obra se refiere en algunas oportunidades al carácter positivista de la época, también a las personas positivistas, etcétera, etcétera. Es decir, que para él tenía una cierta importancia ese sistema, aunque sea un sistema materialista. El positivismo es el sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El espiritismo se mueve también, en cierta manera, en este ámbito. El espiritismo admite totalmente el método experimental. Rechazamos cualquier prejuicio. Nos cuidamos mucho y Kardec lo tuvo siempre muy en cuenta, de universalizar conceptos. Hay que ir siempre con mucho cuidado. Pero el método experimental, lo que las ciencias nos puedan decir, para el espiritismo, como Kardec resaltó en más de una oportunidad, es algo importantísimo. Además, Auguste Comte también tuvo un par de genialidades que yo creo que a Kardec también debieron interesarle mucho. En primer lugar, el altruismo, que es un concepto creado por Auguste Comte, esa diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Y el filósofo Comte supo, a pesar de ser materialista, llevarlo a la práctica, siendo una persona altruista. Y también fue el creador de la sociología, esa ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. Bueno, en espiritismo podemos hablar también de sociología espiritista, porque el espiritismo estudia, entre otros aspectos, la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas desencarnadas y su relación con las sociedades humanas encarnadas. Por lo tanto, la sociología cabe muy bien dentro del espiritismo. De hecho, Manuel Porteiro, aquel gran estudioso argentino, tiene un librito en el que nos habla de nociones de sociología espiritista. Por ello, el espiritismo se siente muy cómodo dentro de la etiqueta de sociología.
Otro aspecto que es muy importante en Kardec, en cuando nos referimos a las razones que el espiritismo nos presenta, es la importancia de la concreción en los conceptos. Vamos a verlo. Allan Kardec, en Obras Póstumas, tiene un texto interesantísimo que él tituló Constitución del Espiritismo. Según parece ser, es el último texto que Kardec escribió y que se publicó en una de las revistas Spirit de 1869. En el apartado segundo de esta Constitución del Espiritismo, en la que Kardec habla del jefe del espiritismo, de los cismas, del comité central, de los congresos, en fin, habla de muchos aspectos que él tenía la intención de plasmar enseguida en la sociedad de París, porque él quería quedar un poco al margen y ceder el testimonio a ese comité central, que es quien debería continuar con la labor divulgativa del espiritismo. Pero no tuvo tiempo. Pero nos legó este escrito y podemos fijarnos en lo interesante que es. Solamente vamos a tratar 4 párrafos de esa Constitución del Espiritismo, pero ya nos dan una idea de la importancia que para Kardec tenían estos temas. Nos dice Kardec que para garantizar la unidad en el futuro es indispensable una condición: que todas las partes del conjunto de la doctrina estén establecidas con precisión y claridad, y que ningún aspecto quede sin definir. Por ese motivo hemos procedido de tal modo que nuestros escritos no se presten a ninguna interpretación contradictoria, y siempre nos ocuparemos de que así sea. Cuando se haya dicho claramente y sin ambigüedad que 2 más 2 son 4, nadie podrá pretender que se quiso decir que 2 y 2 hacen 5. Sin embargo, nos damos cuenta, leyendo la obra de Allan Kardec, leyendo sus 6 libros principales, leyendo la Revista Spirit, leyendo sus opúsculos, nos damos cuenta que se podría hasta cierto punto discutir si todas las partes de la doctrina están muy bien establecidas, con precisión, y han quedado bien definidas. Kardec tuvo mucho cuidado en proponer algunas palabras nuevas, porque como dice en el libro de los espíritus, para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Por eso creó los vocábulos espiritismo, espiritista, periespíritu, tipología y algún otro más. Sin embargo, algunos otros los aprovechó de otros contextos, es decir, no definió todo lo que el espiritismo iba proponiendo con palabras nuevas, porque seguramente tampoco hace falta. Si somos capaces de definir concretamente qué entendemos por determinados aspectos, aunque esas palabras ya existan, no pasa nada, es todo muy correcto. Pongamos un ejemplo. Mira, Kardec habla en el cielo y el infierno, y también en qué es el espiritismo del purgatorio. Hablar dentro del contexto espiritista del purgatorio queda bastante raro, porque al fin y al cabo el purgatorio no es algo, no es una estructura que dentro del espiritismo tenga el significado que le dan las religiones. Evidentemente no. Sin embargo, Kardec define muy bien qué entiende él por purgatorio. Y él nos dice, purgatorio es el mundo material. Es decir, todas las vicisitudes que pasamos en nuestras encarnaciones físicas para poder aprender, progresar y solventar nuestras dificultades del pasado, eso es para nosotros un verdadero purgatorio. Podemos estar más o menos de acuerdo en que se utilicen palabras pertenecientes a otros contextos tan concretos como este del purgatorio. Pero, sin embargo, Kardec lo definió de una manera correctísima. También nos tememos que, a pesar de sus esfuerzos, hay algunos textos en su obra que sí que se prestan a alguna interpretación contradictoria. Precisamente la asimilación del espiritismo como religión cristiana es posiblemente uno de los aspectos que más nos preocupan, porque sí que se prestan a interpretaciones contradictorias,
porque igual que Kardec dice en más de una oportunidad, el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia, o el verdadero carácter del espiritismo es una filosofía, una ciencia filosófica o una filosofía moral, al lado, casi al lado, encontramos otros textos en los cuales nos dice que verdadero espiritista y verdadero cristiano son una sola y misma cosa. Posiblemente para él estaba todo muy claro, pero para nosotros, después de 150 años, nos sigue creando una cierta dificultad esta situación. Por eso a veces los hay que pueden pretender que 2 y 2 son 5 y no 2 y 2 son 4. Pero bueno, es una de las dificultades que tiene que enfrentar el espiritismo. Otro aspecto importante es el de la practicidad. Nos dice en esta misma constitución del espiritismo Kardec que el segundo punto consiste en no salir del ámbito de las ideas prácticas. Si bien es cierto que la utopía de la víspera se convierte muchas veces en la verdad del día siguiente, dejemos que el día siguiente realice la utopía de la víspera, pero no obstruyamos la doctrina con principios que puedan ser considerados quiméricos y que serían rechazados por los hombres positivos. Vemos aquí al final otra vez esa expresión, hombres positivos, es decir, personas que aceptarán únicamente todo aquello que esté refrendado por pruebas científicas. Vemos cómo Kardec va repitiendo en otros contextos muy diferentes este concepto de positividad. Kardec era un hombre práctico, sin duda, y se dio cuenta enseguida. Cuando él empezó a estudiar el espiritismo, ya se apercibió que se iba a enfrentar con una serie de problemas filosóficos y morales muy importantes. Y como dice, como escribió en obras póstumas, como se recoge en obras póstumas, él escribió que se había prometido a sí mismo no tener ninguna fantasía, sino tocar siempre de pies en el suelo. Por eso él siempre, en todo momento, se reafirma en la cuestión de las ideas prácticas. Porque las quimeras, aspectos muy utópicos o determinados aspectos que puedan llegarnos a través de comunicaciones mediúmnicas, pueden llegar a despistarnos un poco del objetivo principal del espiritismo, que es enseñarnos que hay una vida después de la muerte, enseñarnos que somos almas que progresamos y confirmarnos que la reencarnación es una ley universal, entre otros aspectos. Pero hay determinados aspectos quiméricos que nos pueden despertar, o determinados aspectos que es probable que sean real, que sean verdad, pero que para hombres y mujeres positivos les pueden alejar del espiritismo. Pongamos un ejemplo. André Luiz, que es un espíritu del cual hemos leído prácticamente todos los libros y que tiene conceptos que nos interesan mucho, relata, por ejemplo, que en esa agrupación espiritual que él denomina colonia espiritual no solar, hay un aspecto curioso que es el bonus hora, que es como una especie de salario. Cuanto más y mejor trabajas, más bonus horas tienes para poder pedir algún permiso, asistir a algún lugar, poder salir de la colonia, en fin. Esto explicado a hombres y mujeres positivos les va a sorprender mucho, porque dirán, caramba, allí también se trabaja por un salario. Evidentemente no trabajamos en el mundo espiritual por un salario. En el mundo espiritual nos esforzamos, nos hemos de esforzar, nos deberíamos esforzar en aprender. Por eso hay algunos aspectos que Kardec no mencionó nunca en absoluto, que pueden despistar un poco y que hemos de ir explicando siempre con mucha atención. Tercer punto, el de la progresividad. Este tercer punto, por último, es inherente al carácter progresivo de la doctrina. Yo añadiría también el carácter progresista de la doctrina, porque la doctrina espiritista es una doctrina moderna,
no es una doctrina anticuada. Kardec tuvo ideas muy modernas para su época, cuando atacaba la esclavitud, cuando atacaba la pena de muerte, cuando enfatizaba la igualdad entre hombres y mujeres. Era un avanzado a su época. En aquel momento no se hablaba mucho de estos temas. Por lo tanto, el espiritismo es una filosofía progresista y con un carácter progresivo. Del hecho de que ella nos engañe con fantasías irrealizables, no se concluye que deba inmovilizarse en el presente. Apoyada exclusivamente en las leyes de la naturaleza, no puede variar más allá de lo que admiten esas leyes, pero si una nueva ley fuera descubierta, deberá ponerse en concordancia con ella. No le corresponde cerrar la puerta a ningún progreso, so pena de dar lugar a su propia ruina. En la medida en que asimile todas las ideas reconocidamente justas, sea cual fuere el orden al que pertenezcan, físicas o metafísicas, jamás será superada, y eso constituye una de las principales garantías de su perpetuidad. Evidentemente, el espiritismo no puede inmovilizarse en el presente, lo cual no quiere decir que haya muchos aspectos en los cuales podamos avanzar de una manera muy clara en este momento. Kardec hizo un trabajo excelente, un trabajo realmente inconmensurable para su época. Con los recursos que tenía y con las dificultades materiales del siglo XIX, hizo un trabajo impresionante. Pero él tenía claro que la doctrina espiritista es progresiva. Por eso cuando hay determinados estamentos que nos dicen, que afirman que Kardec simplemente fue el secretario de los espíritus y que todo lo que está escrito en las 5 obras principales de Kardec, ese mal llamado Pentateuco kardeciano, porque Pentateuco solo hay uno, que es el Pentateuco mosaico, y nada más. Pero cuando nos dicen que todo está allí, nos sorprendemos mucho, porque hay aspectos variados que Kardec no pudo tratar, porque en aquel momento no se podían suscitar de ninguna manera. Si Kardec estuviera encarnado hoy en día, tendría muchas preguntas para realizar a los espíritus. Por lo tanto, la doctrina ha de tener forzosamente un carácter progresivo. Ahora bien, no hay que ir corriendo, ni mucho menos a aceptar cualquier cosa que la ciencia u otras escuelas filosóficas propongan. Tienen que demostrarse estos nuevos avances de una manera muy correcta para que el espiritismo se ponga en concordancia con esos nuevos avances. Kardec dice que de esta manera se garantiza la perpetuidad de la doctrina espiritista. Bueno, no decimos nada nuevo porque otros expositores en esta estupenda sala virtual de CIMA ya lo han comentado en alguna oportunidad, que tal vez el espiritismo no será perpetuo, no será para siempre. Ojalá que llegue el momento, y lo más pronto posible, en que las buenas ideas que tiene el espiritismo estén ya asumidas por la sociedad. Y entonces no haga falta que existan centros espiritistas para explicar la reencarnación, porque ya se enseñará en las escuelas, por ejemplo. Es decir, que es muy probable que el espiritismo se acabe diluyendo en el acervo cultural humano, cuando ese acervo cultural de nuestra humanidad ya acepte todas las aportaciones que el espiritismo ha hecho desde sus inicios. Y en el último párrafo que quiero presentar de esa misma constitución del espiritismo es cómo Kardec enfatiza, sin mencionarla, a la prudencia que hay que tener. De ese modo, el programa de la doctrina nos dice: solo será inalterable en relación con los principios que hayan pasado a la condición de verdades comprobadas. En cuanto a los otros, no los admitirá, como invariablemente ha hecho, más que a título de hipótesis, hasta que sean confirmados. Si le demostraran que está en un error acerca de un punto cualquiera, la doctrina se modificará en ese punto. Y Kardec predicaba con el ejemplo. Cuando ya en su época se presentaron las teorías totalmente fuera de lugar de Jean-Baptiste Rustain, en esas obras de los evangelios comentados por los propios evangelistas, es decir, la
la revelación de la revelación, esas obras en las cuales se dice que Jesús no tuvo un cuerpo y que la reencarnación es un castigo y otros aspectos de este tipo. Kardec rebatió todo esto y dijo, ¿cómo mucho podríamos considerarlo una hipótesis que si se demostrara en un futuro se podría tener en cuenta? Es decir, Kardec era un hombre extremadamente prudente, extremadamente educado, pero también extremadamente firme. Yo recuerdo haber leído en la revista Spirit, él publicó algunos artículos de un amigo suyo, el señor Jobart, que era el director del Museo de Ciencias de Bruselas, que además era presidente honorario de la Sociedad Espiritista, de la Sociedad Parisense de Estudios Espiritistas de París, es decir, que Kardec le tenía una gran consideración. Pues el señor Jobart escribió algún artículo con unas teorías disparatadas sobre la formación de la Tierra. Hablaba de la incrustación de 4 mundos, hablaba también de que habían sido trasladados hasta la Tierra los cuerpos humanos en estado de hibernación, y Kardec, aunque Jobart era amigo suyo, en la revista Spirit pone una nota diciendo que esto no es correcto, que son teorías que no son aceptables para el espiritismo. Por tanto, Kardec no se casaba con nadie, pero al mismo tiempo era un hombre educadísimo y prudente. Muy bien. En ese mismo discurso, al que nos hemos ido refiriendo al inicio de esta conferencia, ese discurso que Kardec pronunció en Lyon y en Burdeos en 1862, Kardec refiere que había habido recientemente un periodista que había escrito un artículo en un periódico en el cual alertaba a las personas en general que tuvieran cuidado con las seducciones del espiritismo. Y Kardec, en el discurso, comenta que pensar que el espiritismo es seductor quiere decir que satisface muchas expectativas positivas. Y entonces, en ese discurso, Kardec desgrana 6 aspectos de por qué el espiritismo satisface. Vamos a verlos rápidamente, porque son todos muy obvios. Porque satisface la aspiración instintiva del hombre hacia el porvenir. Porque presenta el futuro bajo un aspecto que la razón puede admitir. Porque la certeza de la vida futura hace tomar con paciencia las miserias de la vida presente. Porque con la pluralidad de existencias, dichas miserias tienen una razón de ser, se explican, y en lugar de acusar de ellas a la providencia, se encuentran justas y se aceptan sin murmurar. Vamos a detenernos un poquito en esta proposición de Kardec. Las primeras son muy claras. El espiritismo sí que satisface nuestra aspiración hacia el porvenir, porque nos demuestra que hay un porvenir después de la vida física, que hay una vida futura que se puede entender de una manera lógica a través de las proposiciones espiritistas, y que estando seguros de que la vida futura es una realidad, nos hace tomar con más paciencia las dificultades de la vida presente. Bueno, en esta cuarta proposición Kardec nos dice que esas miserias, podríamos decir tal vez mejor, esas dificultades, esos problemas, tienen una razón de ser, se explican, y en lugar de acusar a ellas de la providencia, se encuentran justas, se encuentran razonables, se encuentran lógicas. Ahora veremos más bien por qué. Y se aceptan sin murmurar. Bueno, yo creo que se aceptan con resignación porque comprendemos que son circunstancias necesarias para nuestro progreso, sin duda, pero la actitud que hemos de tener no es de resignación solamente, sino de una actividad que tienda a mejorar nuestra situación, a trabajar tanto como sea posible para que esas circunstancias difíciles de nuestra vida puedan mejorar. Hay dentro del contexto espiritista tal vez podríamos pensar que puede haber como un sentimiento casi masoquista de que a los espiritistas nos gusta sufrir, porque al fin y al cabo, sufriendo, pagamos nuestras deudas del pasado. Este es un concepto que es bastante clásico dentro de la
literatura mediúmnica espiritista, pero que también encontramos en múltiples oportunidades en las obras de Kardec, que una de las principales actividades que tenemos en el mundo físico es asumir nuestros errores del pasado, pero hay más. El gran José Herculano Pires tiene una frase muy concreta al respecto que creo que resume muy bien la idea correcta a este respecto. En un librito titulado La obsesión, el pase y el adoctrinamiento, José Herculano Pires nos dice: no estamos en la vida para sufrir, sino para aprender. Cada dificultad que nos desafía es una experiencia de aprendizaje. El sufrimiento es consecuencia de nuestra incomprensión de la finalidad de la vida, porque la finalidad de la vida es que aprendamos, que cada día podamos ser, o cada encarnación podamos ser un poquito más felices que nuestra encarnación anterior. Es cierto que podemos encontrarnos con dificultades generadas por nosotros mismos, por errores de nuestro pasado. Es cierto, sin ningún género de dudas, pero también aprendemos, también generamos nuevas situaciones. No es solo el superar aspectos del pasado, sino también proyectarnos en el presente en aprendizajes nuevos, porque siempre estamos iniciando cosas nuevas, siempre elegimos, siempre tenemos actitudes diferentes a las que habíamos tenido. Por lo tanto, venimos al mundo físico a aprender. Lo que pasa es que muchas veces para aprender, especialmente en los mundos inferiores como es el nuestro, esos aprendizajes se realizan con esfuerzo, con dificultad, muchas veces con angustia. Un ejemplo muy fácil. Yo creo que todos tendremos a nuestro alrededor algún familiar o algún amigo que para aprobar el carnet de conducir automóviles habrá pasado un calvario. ¿Esto es consecuencia de algún error de su pasado o es consecuencia de su propio carácter? Seguramente es consecuencia de su propio carácter. Y también de que, son aprendizajes que pueden poner nervioso a alguna persona y que pueden dar lugar a esa situación de angustia. Pero bueno, se supera la mayor parte de las veces y uno incluso se olvida de esas angustias. Los aprendizajes en los mundos inferiores como el nuestro, repito, no son fáciles la mayor parte de las veces. Más aspectos que satisfacen del espiritismo. Porque se es feliz de saber que los seres que no son queridos no están perdidos para siempre, que los volveremos a ver y que ellos están a menudo cerca de nosotros. Esto es realmente un gran consuelo. Sabemos que nos encontraremos de nuevo. No estamos conscientes la mayor parte de las veces están cerca nuestro, pero por el pensamiento y por el amor seguro que estamos perfectamente conectados. Y esto es una gran tranquilidad y nos da una gran paz. Y acaba diciéndonos Kardec, porque todas las máximas dadas por los espíritus tienden a hacer a los hombres mejores los unos para los otros. Y es bien verdad. Si somos capaces de practicar lo que el espiritismo nos enseña, realmente seremos mejores hacia nuestros semejantes y eso redundará en nuestra propia situación como espíritus, sin duda, encarnados o desencarnados, es igual. Alguien puede, después de ver todos estos argumentos en que estamos enfatizando que son los hechos, es el razonamiento, es la lógica, es el grado positivista, lo que constituyen las grandes razones del espiritismo, alguien se podría preguntar, bueno, ¿y la fe dónde está? La fe es importante. Kardec nos hablaba mucho de la fe. ¿Qué quiere decir? Que con estos planteamientos que estamos presentando, ¿la fe no tiene ningún significado? Evidentemente que sí, pero una fe distinta a la que se había estado habituado a tener. El concepto de fe con el espiritismo cambia totalmente. La fe ya no es una fe ciega. León Denis tenía una frase muy bonita, a la par que muy profunda, en la cual decía que la fe ciega, como es la fe de las religiones, es como un fanal que ilumina en la niebla. Pero la fe espiritista es un foco que ilumina
de una manera potente a nuestro alrededor. Por lo tanto, hemos de acercarnos a esa fe razonada, que es lo que realmente nos va a dar paz y nos va a dar comprensión y nos va a fortalecer ante los problemas de la vida. León Denis, en su formidable obra Después de la muerte, nos dice que la fe es la madre de los nobles sentimientos y de las grandes acciones. El ser humano profundamente convencido permanece inquebrantable ante el peligro como en medio de los sufrimientos. Fijémonos que Denis nos dice el ser humano profundamente convencido, no simplemente creyente, sino profundamente convencido de la realidad de que la vida sigue después de la muerte, que somos espíritus, que Dios existe, que estamos siempre amparados por las leyes divinas, etcétera, etcétera. Eso nos da un convencimiento que nos ayuda a permanecer inquebrantables ante las situaciones dolorosas y complicadas y difíciles de la vida. Por encima de las seducciones, de las adulaciones y de las amenazas, más alta que la voz de la pasión, oye una voz que resuena en las profundidades de su conciencia y cuyos acentos le reaniman en la lucha y le advierten en las horas peligrosas. Para producir tales resultados, la fe ha de reposar sobre el fondo sólido que le ofrecen el libre examen y la libertad de pensamiento. En lugar de dogmas y misterios, solo debe reconocer los principios que se deduzcan de la observación directa y del estudio de las leyes naturales. Tal es el carácter de la fe espiritista. Es decir, una fe que reposa en la convicción que nos da a entender estos principios que el espiritismo nos explica, que Kardec nos legó de una manera tan clara y tan diáfana. El libre examen no es malo. Puede haber personas que puedan llegar a extrañarse de que seamos capaces en algunas oportunidades de discutir a Kardec, de comentar que hay algún aspecto de las proposiciones de Kardec que no nos parecen adecuados o claros. Y no pasa nada, en absoluto. Es el propio Kardec que nos anima en toda su obra a hacer eso mismo, a criticar, a pasar por el tamiz de nuestra lógica todo aquello que estamos aprendiendo, porque claro está, ¿qué lógica vamos a emplear sino la propia, sino la nuestra, la que entendemos, ese nivel de lógica al cual hayamos sido capaces de llegar en nuestro trayecto evolutivo y que iremos ampliando a través de las circunstancias de la vida? Y libertad de pensamiento, claro que sí, somos libres de pensar, somos totalmente libres de pensar. Los dogmas forman ya parte del pasado. En espiritismo no hay ni un solo dogma, todo es discutible, sobre todo podemos hablar, sobre todo podemos disentir si hace falta. Kardec nos da los argumentos necesarios como para poder entender bien la inmensa mayoría de los conceptos que él nos ha legado. Por eso la fe espiritista es robusta, porque la fe dogmática, la fe ciega, cuando llegan los problemas duros de la vida, se tambalea. Es como esos edificios que decía Jesús de Nazaret, que están edificados sobre la arena y no sobre roca. Cuando llegan los embates del mar, se hunden. Por eso, una fe dogmática es como esos edificios edificados en la arena. Cuando llegan los problemas de verdad, esos edificios no resisten. Pero una fe realmente sólida, una fe racionalista, una fe que nos explica bien lo que realmente hemos de esperar de la vida, lo que hemos de esforzarnos nosotros por mejorar nuestra propia vida, porque nadie nos la va a mejorar si no somos nosotros, es una fe convencida. Y la convicción es capaz de resistir muchas tormentas. No quiere decir que los espiritistas no nos asustemos, que no tengamos miedo en determinadas circunstancias, que no nos preocupemos y mucho ante determinadas situaciones. Es bien cierto, sin duda. Pero también es verdad que si realmente tenemos esta fe razonada, esta fe espiritista robusta, acto seguido seremos capaces de buscar argumentos, seremos capaces de encontrar el porqué de las situaciones o por lo menos suponerlo. Y
a prestarnos, ponernos en marcha para superar aquella situación. Esto solo puede dárnoslo una fe realmente lúcida, una fe fuerte, una fe robusta, como es la fe espiritista. Y siguiendo con este derrotero, podemos llegar a otro aspecto en el cual realmente estamos, como en casi todo, en un absoluto acuerdo con Kardec. Kardec nos dice que no podemos olvidar nunca que el objetivo esencial y exclusivo del espiritismo es vuestro mejoramiento. Esto se lo dijeron los espíritus en una comunicación que está inserta en el libro de los mediums, en el ítem 292, y que, caramba, pensamos que es perfectamente real. Todas esas razones que hemos expuesto, que puso Kardec sobre la fortaleza del espiritismo, el razonamiento, la lógica, los hechos, la positividad, son para llegar aquí, a comprender que el objeto exclusivo del espiritismo es nuestro mejoramiento moral. Esto es lo realmente importante. Pero para que nos demos cuenta, para que entendamos realmente que el mejoramiento moral es lo más importante, primero hemos de entender muchas otras cosas. Hemos de comprender que nuestras situaciones, con las situaciones que nos encontramos en el mundo material, son situaciones adecuadas, son situaciones que nos ayudan a mejorar, que nos ayudan a aprender, que nos ayudan a superarnos a nosotros mismos, a pesar de que en muchas oportunidades sean situaciones duras. Cuando comprendemos esto, es cuando somos capaces de entender que el objetivo primordial, esencial, exclusivo del espiritismo es nuestro mejoramiento moral. Y siguen los espíritus diciéndole a Allan Kardec, para que lo alcancéis, se permite a los espíritus que os inicien en la vida futura, ofreciéndoos ejemplos que podáis aprovechar. Y esto fue clave para Kardec, porque Kardec supo deducir muy bien de los ejemplos que se presentaban en las comunicaciones mediúmnicas que se reciben en la Sociedad de París y de todas las comunicaciones mediúmnicas que le hacían llegar desde otros centros espiritistas y desde otros mediums de todo el mundo. Él se dio cuenta de cómo era la situación de los espíritus después de la muerte. Pongamos un ejemplo. Kardec dice, en un punto determinado, que los espíritus que colaboraban con él nunca le dijeron que hubiera espíritus desencarnados que tuvieran todavía la ilusión de estar vivos en el mundo material, a pesar de que su cuerpo ya estaba muerto. Dice Kardec, los espíritus esto no me lo dijeron. Sin embargo, propiciaron que se manifestaran espíritus que estaban en esta situación. Y ahí Kardec supo realmente extraer el conocimiento de que no por el hecho de morirnos quiere decir que como espíritus estemos clarificados, veamos perfectamente nuestra situación, nos demos cuenta de todo, recordemos todas las vidas y seamos sabios. No, evidentemente no. Nos encontraremos tal como estábamos en el mundo material prácticamente y seremos los mismos. Pero los espíritus a Kardec esto no se lo dijeron, sino que él supo entresacarlo de las comunicaciones que esos colaboradores suyos le presentaban en la Sociedad de París y le decían llegar a través de los relatos de otros mediums. Sigamos con este texto. Cuanto más os identifiquéis con el mundo que os aguarda, menos sentiréis la falta del mundo en que ahora os encontráis. Y claro, esto es cierto también. Cuanto más entendemos cómo es el mundo de los espíritus, a pesar de que nuestra visión sea una visión muy limitada todavía, pero cuanto más lo vamos entendiendo, mejor será para nosotros mismos. Porque así, cuando nuestro cuerpo muera y nosotros entremos en ese nuevo mundo, bueno, seguramente seremos capaces de darnos cuenta más pronto de que estamos en el mundo de los espíritus. Seguramente nos llamarán la atención determinadas situaciones y nos preguntaremos a nosotros mismos si no estamos realmente ya en el mundo espiritual. Por eso es tan importante el estudio, la reflexión, la lectura, el seguir
los comentarios de Kardec a esas comunicaciones que él inserta continuamente en sus obras. Y terminamos. Este es en suma el objetivo actual de la revelación. Este es en suma, diríamos, el objetivo actual en aquel momento y ahora de la enseñanza de la filosofía espiritista. Y en fin, y esto es lo que hay. Todos nos gustaría que cuando desencarnemos encontrarnos con un jardín de flores maravilloso, encontrarnos tranquilos, felices, calmados, sin ningún tipo de problema. Pero ya sabemos que esto no siempre es así, que la mayor parte de las veces, bueno, nos encontramos todavía con dificultades, con problemas, con ignorancias, con muchos interrogantes, con muchas dudas, pero que si hemos sido capaces de ir estudiando el espiritismo, seguro que cuando lleguemos allí, esos recuerdos, esos conocimientos nos van a ayudar a superar esa situación complicada. Y quisiera terminar con un texto, un nuevo texto de José Herculano Pires. Este es un texto que yo leí casi hará 40 años. Yo no conocía en aquel momento a José Herculano Pires. Aquí en España no había obras de él, ni siquiera en portugués. Yo empecé a leer algunos textos de Herculano a través de algunos prólogos que escribió para nuevas traducciones de los libros de Kardec que se produjeron en la década de los años 70, y también a través de algunos comentarios que mi amigo Josep Casanovas, primer presidente del Centre Barcelonès de Cultura Espírita, me comentaba porque él sí conocía la figura de Herculano Pires. En el prólogo que escribió Herculano a su propia traducción de la Génesis de 1977, editada en castellano en aquel momento por la editora argentina 18 de abril, escribe Herculano: es preciso no olvidarnos de esta desoladora verdad. El espiritismo es todavía el gran desconocido, incluso hasta para los mismos espíritas que creen conocerlo a la perfección. Es por eso que los espíritas dotados de humildad suficiente para reconocer su incompetencia espiritual e intelectual para tanto, sirven mejor a la doctrina y la preservan de las desviaciones de los livianos. Y esto es algo que Herculano refleja en otras obras, en otros textos. En más de una oportunidad dice esto mismo: el espiritismo es un desconocido, ni siquiera los mismos espiritistas conocen realmente lo que es el espiritismo. Por eso, ¿qué hemos de empezar a hacer? Estudiar. Estudiar con la humildad suficiente para reconocer que sabemos poco y que realmente la obra de Kardec tiene una amplitud y un calado que muchas veces no nos damos cuenta de él. Nos damos cuenta al cabo de los años. Yo recuerdo cuando empecé a leer las obras de Kardec, que leí el libro de los espíritus bastante deprisa. Estoy hablando de hace 45 años. Y a partir de allí, evidentemente, lo he ido releyendo muchas veces. Es inevitable. El libro de los espíritus es el libro más importante del espiritismo. Es el libro más importante de Kardec. Y aún es hoy en día, y esto no me pasa solo a mí, sino que se lo he oído referir a más de un espiritista más concienzudo que yo y que tienen largas trayectorias dentro del contexto espiritista, que seguimos encontrando aspectos novedosos en el libro de los espíritus. Pero son aspectos novedosos para mí, porque a medida que uno va aprendiendo, puede entender mejor determinadas afirmaciones de Kardec en el libro de los espíritus, puede comprender mejor determinadas proposiciones que él nos hace. Por eso es tan importante no dejar nunca de leer, no dejar nunca de estudiar, no dejar nunca de reflexionar en espiritismo. No sé si conseguiremos nunca, seguramente es poco probable, que el espiritismo deje de ser un gran desconocido. Pero lo que sí podemos intentar con todas nuestras fuerzas es que deje de ser un gran desconocido para nosotros mismos, que para nosotros sea ese gran amigo de viaje que tanto nos ayuda, que tanto nos fastidia también a veces, porque el espiritismo nos dice
aquello que es conveniente hacer y aquello que es conveniente que no hagamos. Pero a pesar de ello es un gran compañero de viaje. Y bueno, les agradezco su paciencia al respecto. Dejaremos aquí esta exposición. Vamos a ver, voy a ver si sé. Excelente, David, brillante, Gracias. reflexiva. A ver si sé dejar de compartir pantalla, que esto a veces... Además de felicitarte, está también felicitar una presentación tan bella con esas acuarelas de la artista plástica María Calvo. Hay que destacarlo sí? también. Muy ¿Verdad bello. que sí? Son muy bonitas, sin duda. Vamos a dejarte. Voy a dejarte Muchas gracias, David. Para que Gracias, Juan. por favor, para que hagan las preguntas por el chat. Ya tienes algunas, David. Muy bien. En una de José Cintrón. Siendo la palabra fe una muy utilizada por las religiones cuyo significado ha traído toda clase de controversias, ¿por qué el espiritismo continúa empleándola en lugar de sustituirla por otras como sería confianza, dadas las consecuencias y confusiones que acarrea para esta ciencia esclarecedora y emancipadora del dogma religioso? Es cierto que la palabra fe tiene unos sinónimos, como el que acaba de mencionar usted mismo, que es el de confianza. Yo añadiría también el de esperanza, porque la confianza que tenemos en las leyes divinas, la confianza y la esperanza que tenemos en el futuro, la confianza que sentimos ante las situaciones que se presentan y que el espiritismo nos ayuda a enfocar de una mejor manera, son muy importantes. Sin embargo, Kardec siguió utilizando estas palabras, estos conceptos, porque eran los conceptos a los cuales estaban acostumbradas las personas que iban a leer su obra, que iban a adentrarse en los conceptos espiritistas. Y me temo que seguimos en el mismo punto. Lo que sí podemos hacer es, cuando hablamos de fe, es añadirle siempre el apellido de fe razonada, de fe fruto de la convicción. Ya sé que muchas veces hemos de hacer perífrasis, es decir, hemos de emplear muchas palabras para definir una palabra que solo tiene 2 letras, pero creo que vale la pena hacerlo, porque así yo creo que las personas a las cuales nos dirigimos nos entienden mejor. Si las hablamos de fe, pero fe razonada, fe que se asienta en la convicción de los postulados espiritistas, puede ser más fácil que nos comprendan. Tenemos una pregunta de Verónica. ¿Cómo se debería definir el espiritismo? ¿Como filosofía o como doctrina? Teniendo este último término connotaciones peyorativas relacionadas con la religión. Es verdad. La palabra doctrina tiene unas connotaciones negativas. Sin embargo, si leemos las definiciones del diccionario, nos damos cuenta que también hay definiciones positivas. Es el conjunto de conocimientos de una determinada ciencia, filosofía o religión. Es decir, que ahí cabría el término de doctrina filosófica. Sin embargo, probablemente es mejor definir al espiritismo como una filosofía, por ejemplo, como una filosofía deísta, evolucionista, reencarnacionista, con carácter filosófico y con unas consecuencias moralizadoras inevitables. Una pregunta de Rafael Chiefo. Muchas gracias por tan excelente charla. ¿Considera usted que pueda presentarse algún fenómeno en el espiritismo que pueda considerarlo o relegarlo al campo milagroso? No, en absoluto. De ninguna de las maneras. Esto sería totalmente inaceptable. Si se presentara un fenómeno nuevo que no pudiéramos explicar, habría que aplicarle a aquella frase de Camilo Flammarion. Un hecho es un hecho. Una explicación incorrecta será siempre una explicación incorrecta, pero un hecho será un hecho. Y los milagros no existen.
los milagros son inaceptables. Dios gobierna el universo a través de unas leyes perfectas. Por lo tanto, Dios no necesita hacer milagros. Los milagros no existen. Una pregunta de Rosalía Santos. Entre las razones del espiritismo podríamos incluir un paso más hacia nuestro propio autoconocimiento. Ciertamente, el espiritismo nos ofrece elementos que nos ayudan a conocernos más a nosotros mismos. De hecho, ya los espíritus en más de una oportunidad, cuando Kardec les pregunta sobre aspectos importantes de la trayectoria de los espíritus encarnados, los espíritus le contestan, lo que tenéis que hacer es lo que ya Sócrates os manifestó hace muchos siglos, conoceros a vosotros mismos. El autoconocimiento es una asignatura pendiente que todos tenemos. Cuanto más nos conozcamos, cuanto más nos aceptemos tal como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestras pequeñas o grandes miserias, con nuestras pequeñas o grandes virtudes, con todo lo que somos, seguro que estaremos mucho mejor. Si aceptamos y comprendemos nuestros defectos, estaremos en mejor disposición de empezar a trabajar con ellos y de erradicarlos de nuestra personalidad. Por eso el autoconocimiento es imprescindible. Una pregunta de Juan José Torres. Muchas gracias, David, por estas reflexiones que nos ayudan a comprender mejor a Kardec. Sobre los periodos del espiritismo, ¿consideras que se pueden entender mejor desde la coexistencia y no como procesos aislados e individuales en el surgimiento y posterior evolución del espiritismo? Estoy de acuerdo. Ya comentaba en esa diapositiva que no sabría en qué periodo podríamos ubicarnos ahora mismo. Y evidentemente los periodos coexisten entre sí. Siempre habrá personas que se estarán acercando ahora mismo al espiritismo por la curiosidad, otras que lo harán por el conocimiento, por el razonamiento que el espiritismo ofrece, y otras serán capaces de empezar a aplicar esos conocimientos ahora mismo. Por lo tanto, es una coexistencia de los tres periodos. Estoy totalmente de acuerdo con Juan José. Pregunta Iván Moreno. ¿Podríamos decir que los conceptos del espiritismo no aceptados por la comunidad científica, como la creencia en el espíritu, caen en el terreno de la fe ante la imposibilidad de demostrar su existencia bajo los parámetros de la ciencia? Gracias por su brillante aporte al conocimiento espírita. Me gustó el comienzo y mucho más el final de la conferencia. Gracias. Bueno, ciertamente el espíritu para la ciencia es una quimera, una fantasía. Para nosotros es una certeza, pero estamos convencidos que quien va a demostrar de una manera fehaciente que el espíritu existe va a ser la ciencia, no va a ser el espiritismo. Sin embargo, es cierto que en la actualidad hay una serie de fenómenos que deberían dar que pensar a la ciencia, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, que además, y me gustaría en este caso reivindicar el papel del espíritu, perdón, no en este caso, pero sí podemos reivindicar que ya Kardec había comentado en Sobre el cielo y el infierno una experiencia cercana a la muerte, o sea que experiencias de este tipo las ha habido siempre. Pero en estas experiencias, que generalmente se dan en quirófanos, en que las personas están sedadas antes de entrar al quirófano y que son capaces de ver lo que hacen con ellos, que pueden contactar con familiares desencarnados, que después lo explican con todo lujo de detalles, estos son aspectos que tendrían que dar que pensar a la ciencia. Hay un libro muy interesante que recomiendo vivamente, que es el libro Consciencia más allá de la muerte, Consciencia después de la vida, del cardiólogo holandés Pim van Lommel. Este hombre, que es médico, es decir, que no es un pobre espiritista que hable de estas experiencias, rebate uno por uno todos los argumentos que la ciencia esgrime para intentar demostrar que esas experiencias cercanas a la muerte son
aspectos del cerebro. No, no, son aspectos del espíritu, son vivencias del espíritu. Gracias a estas experiencias y algunas otras, como por ejemplo, José Herculano Pires daba una gran importancia cuando él escribía en los años 60 sobre parapsicología, porque él fue también un gran parapsicólogo. Él escribía y ponía en relieve las contribuciones de la parapsicología soviética, que fueron capaces de encontrar el cuerpo bioplásmico, que no es otra cosa que el periespíritu. El día que realmente acepten que esas experiencias eran correctas y que la kirliangrafía demuestra la existencia del periespíritu, de ahí a tener que aceptar la existencia del espíritu va un paso. Y la ciencia un día u otro tendrá que lograrlo. Ya hay experimentadores que de una manera independiente examinan estos conceptos y experimentan sobre ello. Posiblemente, supongo que más tarde que temprano, puedan ofrecer buenas contribuciones que un día u otro la ciencia tenga que considerar realmente. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tendrá algunas. No, no tenemos más preguntas. Bueno, nuevamente agradecer que hayan aceptado nuestra invitación, David. Ya es la penúltima conferencia del Movimiento de Cultura Espírita CIMA por este año. El próximo domingo tendremos al vicepresidente del CIMA con nosotros, hablándonos de los mitos, de los ritos de la Navidad. Y estar contigo en el próximo año, de acuerdo a las circunstancias que tengamos, que estemos viviendo frente a esta pandemia. Gracias, David. Muchas gracias a vosotros, Yolanda. Muchas gracias, de verdad.